Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora que ya ha pasado un año desde que se desató esta especie de intensificación de ese proceso de vida que estamos viviendo a nivel colectivo, de humanidad, de planeta y de todo, y que desde un año a esta fecha se manifiesta, se vehiculiza bajo la forma de una falsa pandemia con todas sus implicancias que tiene aristas en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, se va viendo de manera muy clara, muy evidente, que hay una separación, digamos, en marcha en el colectivo humano, una especie de divisoria de aguas, por decirlo de alguna forma. Esto hay muchos que de ustedes lo pueden haber venido notando desde tiempo antes, pero ahora, con los últimos acontecimientos, se ha hecho muy evidente. Bueno, estos acontecimientos, entre paréntesis, sabemos que no son nada nuevo, simplemente son una radicalización de cosas que siempre habían estado ahí y que no nos molestábamos mucho en profundizar. Por eso, quien piensa que la solución a esto es volver a esa nueva normalidad, es que no ha entendido nada. O sea, es que de normalidad no tenía nada, o sea, era lo más enfermo que había, que ahora está radicalizándose eso y se está viendo muy evidente, pero es lo mismo que había a un extremo un poquito mayor, subiéndole el volumen. O sea, el sistema no es el distinto, el que había y el que hay, es simplemente que se ha radicalizado ciertas facetas. Pero bueno, como decía, hay una división a nivel muy inconsciente, energético, en marcha en el colectivo humano. Podríamos decir perfectamente eso, me parece, al día de hoy. Y que se va viendo también en lo consciente, en la vida cotidiana, ¿no? ¿A qué división me refiero? Me refiero a aquella que se da por el propio peso de las circunstancias y sobre todo de cómo nosotros reaccionamos a esas circunstancias. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Esa decisión es absolutamente individual y cada uno es libre de decidir lo que mejor le parezca, consciente o inconscientemente. O sea, cuando pasan estas cosas, estos procesos a la plutoniana, no te dejan lugar para medias tintas. Hay que tomar decisiones por un lado o por el otro. Incluso si yo creo que no estoy tomando una decisión, la propia inercia me va a llevar en un sentido, por lo tanto sí es una decisión. Bueno, ¿qué división entonces? La división entre aquella parte del colectivo humano que desea básicamente tomar el miedo como elemento base sobre el que cimentar su vida, sus perspectivas, sus creaciones, digamos, en el plano material. Crearlo todo desde el miedo, como que ese sea el elemento, el ingrediente, digamos, básico de todo. Y todo lo que eso implica. O sea, sesiones de poder, esclavitud, mantenerse en el infantilismo a todo nivel para que otros me paternen, me maternen, me digan qué tengo que creer, cómo tengo que vivir, si hoy puedo ponerme un trapito en la boca, si mañana me lo puedo sacar, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero en el fondo es eso, es decidir quedarse en el miedo y ocuparlo como ingrediente para crear desde ahí. Y, por otro lado, está toda esa parte del colectivo humano que no solo esto no le interesa ni le resuena, sino que está decidido a recuperar la soberanía, el poder que ha cedido, las sesiones de poder, la soberanía, la coherencia sobre todo, a recuperar eso. Y eso hace que ambos grupos a la larga no puedan coexistir. La coherencia me refiero a que hay que tener en cuenta que para nosotros operar en este sistema, en esta gigantesca creación demencial que todos alimentamos desde que nacemos, querámoslo o no, hay que tener una identidad falsa. El sistema nos da una identidad falsa. O sea, hay que ser incoherente para participar del sistema. Todos tenemos que tener mucha incoherencia para estar ahí bien. Incoherencia con nuestra parte profunda, con nuestro proyecto de vida. O sea, nadie vino seguramente aquí a la Tierra por motivos laborales, para pagar cuentas, alquileres y arriendos y morir. O sea, es una incoherencia muy grande y el sistema nos entrega una identidad falsa, una identidad sucedánea con la que nosotros nos amoldamos a eso. Por eso, cada vez que nosotros hacemos un trabajo de buscar cuál carajo es nuestra identidad verdadera, cómo realmente sentimos que somos, lo que vamos a encontrar es que empezamos a chocar con el sistema, a toparnos cada vez más. Porque mientras más auténtico es una persona, mientras más auténtica una persona, menos espacio hay en el sistema para esa autenticidad. Eso te lo hacen ver ya desde pequeño. O sea, en el sistema educativo, si tú planteas algo que se sale del esquema,
inmediatamente te das cuenta que no hay espacio para eso, solo hay espacio para repetir lo que se te enseña, o sea, para moldarte, entregarte esa falsa identidad con la que después construyes tus creencias, desde la familia ya en adelante, creencias, la manera que ves la vida y no te das ni cuenta de lo que tienes puesto ahí abajo en esa maraña, digamos, se va volviendo cada vez más inconsciente. Entonces el sistema nos da esa identidad y ahora ese sistema se está derrumbando. Eso quiere decir, por transitividad, que la identidad que tenemos enganchada a ese sistema también se puede derrumbar. O sea, si alguien no se dio la molestia o no tenía sentido para él hacer un trabajo, emprender ese trabajo de derrumbar, ir derrumbando esa identidad dentro nuestro sin que nadie nos dé patadas, bueno, ahora la vida nos pone las patadas y tenemos que elegir, bueno, nos vamos a quedar con esa identidad, con todo lo que ella implica, o elegimos la coherencia buscando y encontrando nuestra identidad más profunda, que es mucho más auténtica que esta identidad superficial, digamos, que tomamos de toda de la cultura, de las lealtades familiares inconscientes, de la lealtad a las autoridades, lealtad a la estructura del sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo, y este es el punto del video, se va dando esta división, esta divisoria de aguas, y en la mente a nosotros nos han metido un poco esa idea de que las divisiones son algo malo. Tal vez esta idea media New Age, que bueno, que todos somos uno y todos de la manito y todos juntitos en el arco iris y todo eso. Y sí, es que a un nivel profundo es cierto, claro que todos somos uno, claro que todas las divisiones son superficiales hasta cierto nivel, porque más allá no hay nada de eso, es cierto, nadie lo niega. Pero también hay algo que hay cosas que se dan separaciones, digamos, o divisorias de aguas, como decía, que se dan por el propio peso de los acontecimientos y por las propias decisiones de la gente, de las personas, de cada uno de nosotros. Y eso no le corresponde a cada uno decidir, nadie le corresponde andarle diciendo al otro lo que va a decidir. O sea, es por el propio peso de las circunstancias que se da esta división, donde unas personas enfilan hacia una realidad y otras hacia otra, que en alguna manera coexisten entre comillas, pero tenemos que tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo esto se va haciendo cada vez más incompatible. O sea, veámoslo en la vida cotidiana, dejémonos tanta abstracción y veámoslo en la vida cotidiana. O sea, ¿cuántas personas, seguramente a muchos de ustedes que están viendo este video les ha pasado, que dicen, bueno, yo ya hay familiares con los que no me hablo directamente, conocidos, amigos que ya no somos amigos, los perdimos o simplemente nos separamos sin que haya pasado necesariamente algo grave, nada? Los caminos se bifurcan, se van, nos separamos, o familia con la que ya no hablamos mucho, o ya no es lo mismo, porque claro, porque están a un nivel energético tal vez diferente, y eso hay que asumirlo. O sea, hay mucha gente que se ve un poco friqueada, espantada, digamos, por esa circunstancia, y a veces quisiera negarse un poco a sí misma con tal de poder mantener la circunstancia anterior que la ligaba a esas personas. O sea, por ejemplo, si uno no ha hecho o de alguna manera no se ha encontrado en la vida con la circunstancia de tener que chocar un poco con la familia, con el inconsciente familiar, porque tu proyecto de vida va en otra dirección y eso genera roces, si no has tenido esa experiencia, tal vez cueste un poco hacer eso por primera vez, o sea, darse cuenta de decir, bueno, yo soy yo, tú eres tú y lo tuyo contigo, lo mío conmigo. Hay mucha gente que dice, bueno, yo he perdido amigos, lo lamento. Sí, claro que puede ser lamentable, triste, fome, como decimos en Chile, un bajón. Pero también hay que asumir que si uno decidió recuperar su soberanía, son cosas que hay que afrontar, hay que asumir. O sea, no pasa nada malo con eso. Nuevas personas se van, personas llegan. Y sé que en el caso de la familia sobre todo es muy duro, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Lo importante es reformular la manera en que se dan esos vínculos. Ese es el asunto. Tal vez yo no me deje de relacionar con la familia o con miembros de la familia, pero cuando ya intentan entrar en esas energías de miedo, de manipulación, simplemente yo ahí no estoy, no voy a entroncar. O sea, es que no hay manera. Tal vez ahí se corta la relación o se corta esa parte, no lo sabemos, eso cada uno lo irá viendo. Pero lo que sí quiero recalcar en este video que o sea, esto está pasando, no es un delirio de alguien, no es una cosa que me pasa solo a mí o a fulanito, no, esto es algo que está pasando a todo nivel y ya venía pasando de antes, con esto se intensificó. Entonces no es que uno esté loco o algo, esto está a nivel energético, es muy evidente, ¿no? Y
hay que asumir, si uno está en ese grupo que decidió recuperar soberanía, coherencia y ocupar eso como base de la creación de nuestra experiencia, o recordar que esa era la base, tenemos que asumir que eso es así. O sea, estos son los caminos de la autenticidad, digamos, son así. O sea, es que no es tan, no todo es bonito, todo es 100% bonito, 100% rosa, 100% unicornios y arcoíris, como nos gustaría. No siempre es así. Tiene sus subidas, sus bajadas, sus idas, sus vueltas, sus bajones, de todo. O sea, tiene sus momentos difíciles, sus momentos maravillosos, momentos es así, es así. Entonces, como decía, muchas personas dicen, bueno, que lata todo esto, ya no puedo estar en ciertos ambientes. Y sí, es que esto se va haciendo incompatible. O sea, paremos, esto es lo que quiero recalcar en el video, tal vez me repito mucho, pero es que quiero recalcar esto. Paremos de tratar de meter a la gente en el saco de nosotros y a la vez también pongámonos límites firmes cuando el otro venga a proyectarnos sus cosas. ¿De qué va esto ahora? Esto va de mantenernos en nuestro centro, que toda esta manipulación colectiva que estamos viendo de gente que no quiere asumir responsabilidad, que cree que la enfermedad le viene de afuera, que el otro los puede enfermar, o sea, todo ese infantilismo psíquico que ellos eligen por algún motivo que su ser profundo sabe y que nosotros no. Entonces, tenemos que ponernos límites firmes también con eso. No nosotros ir a patearle en la jaula, digamos, pero tampoco aceptar que nos vengan a proyectar sus conflictos, sus dramas y su miedo en nuestro espacio. Esto se ve mucho en las redes, en la vida cotidiana. El espacio lo maneja cada uno y cuando alguien viene a proyectar, como digo, a tirar basura, digamos, al espacio propio, eso también nos corresponde a nosotros, ponernos firmes. Para mucha gente, muchas personas, muchos de nosotros, esta circunstancia puede traer también como aprendizaje el saber marcar límites, el saber recuperar la fuerza, coño. O sea, si yo antes la vida, justamente como esta identidad falsa del sistema es eso, falsa, yo pierdo coherencia. Al perder coherencia pierdo fuerza. Al perder fuerza me cuesta pararme frente a una multitud o 10 o 20 personas que no sé, que andan todos con un trapo en la cara, por ejemplo, y yo no. Eso es una experiencia que a lo mejor a muchos les puede costar. Porque claro, porque si yo no me dediqué antes a conectar con esa fuerza, me puede llevar puesto, como dicen acá en Uruguay, o sea, me arrastra el juego de los números, la mayoría, la multitud, lo que hace, que muchos los hacen y yo soy el único que no, muy fácilmente. O sea, es una prueba, es un desafío, si quieres verlo así, para reconectar con tu originalidad, con tu propia creatividad. Creatividad y tu propia fuerza. O sea, ¿qué carajo importa que 40.000 personas anden con un trapo en la cara si tu coherencia interna te dice que no, que no, eso no lo vas a hacer, que eso no va contigo? O sea, si uno no ha desarrollado esa fuerza, ahora es el momento de desarrollarla y de seguirla acentuando. O sea, para llegar a un proceso de individuación medianamente sano, uno tiene que tener y desarrollar mucha fuerza. Todos tenemos que desarrollar mucha fuerza porque hay mucho inercia. Inercia desde las lealtades familiares inconscientes, desde el inconsciente familiar en adelante, que es pura inercia. Digamos que mucho de eso no nos sirve. La cultura, la educación, el rebaño, digamos, todo ese tipo de cosas se mueven mucho por inercia y uno tiene que tener suficiente fuerza interna como para no ser sacado de su centro por esa inercia. No importa que uno sea uno y 40.000 estén enganchados en el miedo, una persona que está enganchada, está asentada en su fuerza, es totalmente distinta a 40.000 vibrando en la incoherencia y en el miedo. O sea, no tiene fuerza eso. La persona que está genuinamente enganchada en su fuerza sí tiene fuerza. Entonces eso es lo que hay que también ejercitar en estas circunstancias, en estas experiencias de estos momentos, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con dejar de invertir energía, tiempo en tratar de que la gente que elige otra cosa elija lo mismo que nosotros. Eso lo único que va a llevar es a un desgaste, a una chupadera de energía que uno se cansa, se agobia y el otro tal vez también, porque no le interesan esas cosas. Hay que entender acá
que lo que ellos hacen es una elección a nivel profundo, algo en ellos elige eso, tal vez muy inconsciente para la persona que vemos frente a nosotros, pero algo en ellos elige eso, es una elección. Lo que nosotros desde acá vemos como ignorancia de todas estas manipulaciones y de todo lo que está pasando, de toda la podredumbre de en lo que vivimos, que llamamos sistema, ignorar todo eso es una elección. O sea, no es que les falle algo o no sé, nacieron con problemas, no, nada de eso, es una elección. Entonces hay que comprender que así como nosotros elegimos esto, ellos están eligiendo otra cosa. Y si el día de mañana quieren cambiar, modificar algo, nadie se los impide. Así como ahora nadie eh, digamos, los coacciona a un nivel que su ser no pueda responder. El día de mañana, si alguien quiere cambiar esa elección, mientras los procesos evolutivos así lo permitan, lo pueden hacer. O sea, nadie los obliga. Entonces, yo creo que es muy sensato que paremos de invertir tiempo y energía en tratar de juntar, digamos, o arrear, como diríamos en Chile, gente para esas... como si nosotros, digamos, nos correspondiera decirles qué es lo que tienen que hacer. Si las personas vemos que sentimos que eligieron algo, meterse ahí es, como digo, un desperdicio de energía. Vamos a terminar agobiados, cansados y el otro también. O sea, a nadie le sirve. Es un derroche energético. Entonces, ¿en qué es sabio poner la energía en este momento? Yo creo que en pensar lo nuevo, en buscar grupos, personas, circunstancias que sean afines con la vibración que queremos cultivar. O sea, la oveja negra, los que somos como la oveja, lo que somos en realidad, la oveja negra de la familia, sabemos esto. Las ovejas negras se nutren con otras ovejas negras, no van al rebaño de la oveja blanca y se echan pintura blanca a ver si calzan. Eso nunca lleva nada satisfactorio para nadie. Las ovejas negras nos juntamos con otras ovejas negras, digamos. Ahí florecemos, así como las ovejas blancas florecerán ahí en el redil con las otras ovejas blancas, las ovejas negras no salimos de ahí, o eso hacia allá enfilamos y nos juntamos con otras ovejas negras. Por lo tanto, si tú eres una de ellas, buscar lugares donde resonemos, donde haya afinidad, por ahí va el camino. O sea, las personas que desaparecen o que van para otro lado dejan espacio también para que personas nuevas o nuevas circunstancias también entren. Ya no es el fin, puede ser un cambio, no es el fin. Entonces, es un desperdicio de energía ir a lugares, a entornos de todo tipo, entornos físicos, energéticos, emocionales, donde está anclada otra impronta, donde está el miedo, la paranoia, toda esa cosa. Es un desperdicio de energía tratar de aferrarse a eso. Entonces yo creo que la moraleja acá, por decirlo, la enseñanza, por decirlo de alguna forma, es dejar de gastar energía en lo viejo y de ver dónde tengo las patas todavía en lo viejo. ¿Qué pata tengo metida en lo viejo? No sé, en esto, lo otro. Sigo creyendo que la política es parte de la solución, por ejemplo. O sea, la política partidista estoy hablando. Es parte del problema, totalmente. O sea, sigo invirtiendo energía ahí. ¿Y qué pasa si vemos tal vez otra forma de hacer política? La política en el sentido amplio de la palabra. La política en el sentido amplio quiere decir, bueno, sabemos el gobierno de la poli y todo eso, pero habla de administrar entre todos. Por ejemplo, democracia directa es otra forma de política. ¿Quién dijo que la política partidista es la única forma? Entonces, revisar dónde yo tengo los pies en el sistema, todavía estoy agarrado ahí. El cientifismo, por ejemplo, los que nosotros hemos tenido una educación muy fuerte en ese tipo de cosas, nos revisamos. O sea, hasta dónde estoy agarrado a eso, digamos, y creer que eso es la única verdad y que solo todo es racional y todas esas patrañas que nos enseñan el sistema educativo. O sea, bueno, esto va de lo nuevo. Esto es el comienzo de un final y el principio del fin de algo. Por lo tanto, lo sensato, si sabemos leer este momento evolutivo, es poner la energía en lo nuevo. Bueno, o sea, no seguir pretendiendo que mover una piecita, una fichita en lo antiguo va a resolver las cosas. O sea, seguir tratando de confiar, digamos, ponerle, como decía, la energía en el sistema político. No, o sea, es hora de buscar otro sistema donde se pueda hacer lo que llamamos la parte administrativa, política, otro sistema, la economía, lo mismo. El conocimiento, la administración de la salud, lo mismo. O sea,
lo mismo, si ves que el establishment sanitario lo único que difunde es miedo, es paranoia, es muerte, digamos, es ignorancia, porque no tienen ni idea de qué es lo que es realmente la salud, de qué depende, de por qué uno se enferma. Una cosa es administrar medicamentos, intervenciones mecánicas y todo eso, que tal vez lo podemos agradecer cuando lo necesitamos, pero otra cosa es preocuparnos de nuestra salud. Entonces, si vemos que todo esto va en esa otra dirección, bueno, hay que buscar otra cosa. Hay que buscar otra cosa. Si el sistema educativo te muestra la real cara de que es una fábrica de esclavos y te lo hace saber, pero con todas las letras, o sea, con un protocolos, pero de risa, o sea, yo creo que ni los esclavos de las prisiones. Entonces, si te muestra eso en la cara, ¿por qué seguir insistiendo ahí? O sea, eso es lo que yo digo, ¿por qué carajo seguir insistiendo ahí? ¿Por qué no leer que para muchas personas el movimiento tal vez dice, anda a otro lado, o sea, sal de ahí. Tal vez en el día de mañana salgamos de las ciudades, vaya uno a saber, no lo sé, puede ser. Pero eh, el movimiento dice otra cosa, o sea, te echa a patadas del establishment sanitario, entran porque se les quebró una uña y salen muertos. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Busca en otro lado, o sea, busca opciones, hay opciones, y si no hay que construirlas, pero no seguir en lo mismo. Bueno, me extendí, me fui un poco en la volada, como se dice en Chile. Me sobrepasé y así en el tiempo. Así que para que no se haga más largo este video, solo quería comentar eso, que ya lo he dicho varias veces y lo resumo. No son tiempos de tratar de meter al otro al saco, digamos, ni tampoco dejarse arrastrar por las proyecciones de esos miedos y manipulaciones ajenas. O sea, en vez de invertir energía en pelearnos con eso, en irnos a los idas y vueltas, dimes y diretes, mejor preguntarnos si vale la pena o vale la intención más que la pena. Vale la intención hacer eso. En un debate tal vez puede, si es que hay algún beneficio, tal vez sí. Y si no, mejor no entrar ahí, buscar las energías resonantes con nosotros. Que si alguien no ha hecho estos movimientos antes en la vida, siempre hay una primera vez. O sea, van a aparecer otras personas y seguir el rastro, no tenerle miedo. Entonces, invertir mejor la energía en eso, en lo nuevo, en buscar, en investigar, en pensar, en reflexionar, en observar, meditar, lo nuevo, no seguir enganchados. Así es que eso quería comentar en este video y les mando muchos saludos y un abrazo. Chau, chau.